noches, sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a nuestra plática informativa sobre el diplomado en bioestadística aplicada para la toma de decisiones. Les saluda José Luis Flores Compadre, que el día de hoy estaré llevando esta dinámica, esta plática, para exponerles todo al respecto del diplomado, cuáles son los objetivos que persigue, temario, evidentemente los contenidos de valor que están en el diplomado, toda la cuestión sobre fechas, los lineamientos que tiene el diplomado y obviamente pues responder a cualquier duda que puedan ustedes tener al respecto para que puedan tomar una buena decisión e inscribirse al diplomado. Estábamos esperando unos minutos en lo que terminaba de conectarse la comunidad. Vamos a mandar un mensaje para recordarles e informarles que ya estamos transmitiendo en vivo para que puedan estar ellas y ellos acompañándonos en esta reunión. Y bueno, pues vamos entonces a dar inicio ahora mismo. Denme un segundito nada más para compartirles pantalla. Comenzar. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos. Mi nombre es José Luis Flores Compadre y soy evidentemente el encargado no solamente en esta ocasión de llevar a cabo esta charla, que está siendo transmitida ahora mismo en vivo y será videograbada para compartirla en la semana a los interesados en tomar nuestro diplomado. Así que ya sea que nos estén viendo ahora mismo en video, en videoconferencia, o nos estés escuchando en el video durante la semana, esperamos que con esta plática puedas resolver todas las dudas que tengas al respecto de nuestro diplomado. Me gustaría iniciar la charla platicando de manera muy breve al respecto de nuestra institución educativa, el IFP, el Instituto en Educación y Formación Profesional Integral. Somos una institución educativa con una oferta académica de diferentes diplomados versados principalmente en 4 grandes academias. La academia evidentemente orientada a la estadística y el análisis de datos, dentro del cual pues está inserto por supuesto este diplomado, y en donde nos hemos pues ya destacado a lo largo de los años por nuestro sistema de enseñanza para el aprendizaje de la estadística, un sistema que en unos minutos más les mostraré ya directamente en la plataforma de última generación que tenemos en el instituto y en donde por supuesto llevamos a cabo todas nuestras actividades académicas, pero también dentro de este sistema de enseñanza hemos tenido mucho éxito en la formación de talento profesional en los ramos del análisis de datos y la estadística, aplicada no solamente al ámbito de las ciencias biológicas y de la salud, sino también para muchos otros ámbitos en donde la estadística es una herramienta fundamental, desde disciplinas sociales como la economía, las ciencias administrativas, por supuesto las cuestiones del consumo o el marketing, pasando por supuesto por la parte más relacionada con la ciencia de datos y la estadística aplicada a los procesos industriales o a la calidad en los procesos, y por supuesto teniendo también un énfasis en las áreas de las ciencias biológicas y de la salud. Dentro de esta academia, pues además de este diplomado, contamos con oferta como por ejemplo de nuestros diplomados en estadística IER, nuestros diplomados en análisis estadístico con SPSS, el diplomado en estadística avanzada multivariante, por simplemente destacar alguno de estos diplomados. Tenemos por supuesto también la Academia de Métodos de Investigación, en donde tenemos diferentes diplomados orientados a la construcción de metodologías cuanti y cualitativas en diferentes áreas del saber humano, la construcción de instrumentos de medición a través de herramientas estadísticas, la construcción de metaanálisis como una forma muy útil de construir artículos científicos publicables, por destacar algunos, y por supuesto
nuestras academias de psicología y educación y nuestras academias de las ciencias biológicas y de la salud, dentro de las cuales destacamos algunos diplomados como el de ensayos clínicos y el de bioequivalencia que tenemos en el instituto. Todas y cada una de nuestras ofertas educativas cuentan con valor curricular ante la SEP, y esto es bien importante que todas y todos lo sepamos. Cuando deseamos tomar una oferta educativa, es importante observar que cualquiera de los diplomados, cursos o formación continua en general que yo quiera tomar, pues deben tener siempre un aval que sirva de árbitro entre las instituciones educativas y los usuarios, en este caso los alumnos, para que ellos puedan ser jueces imparciales de que lo que se está impartiendo desde los temarios, los contenidos, las cartas descriptivas, evidentemente plana de académicos con todas las credenciales que deben tener para poder impartir cualquiera de los diplomados. Tenemos dentro de una de nuestras comunidades de bioestadística un par de webinars que ya hemos estado dando, justamente, digamos, con temas muy afines a lo que damos en el diplomado de bioestadística. Uno de ellos es el de los 7 pilares de la estadística y el otro es el del análisis de la potencia estadística. De hecho, son 3. El tercero es el de eligiendo la prueba estadística correcta. En esos webinars, que prácticamente tienen una duración aproximada de 2 horas cada uno de ellos, vamos desde el principio y desde la parte de los pilares, introduciendo la importancia de los 7 elementos clave que debemos tener bien consolidados en el aspecto teórico de la estadística, sin importar la rama a la que nos dediquemos. En el segundo de ellos, que es el de elegir la prueba estadística correcta, mostramos nuestro sistema de enseñanza con los materiales que esto implica. Evidentemente, pues nos acotamos a un par de pruebas estadísticas en el contexto de un ensayo clínico. Y en el tercer webinar hablamos de el tamaño del efecto, la potencia, la confiabilidad y la sensibilidad como los 4 indicadores clave que tenemos que tener reportados ante cualquier hallazgo estadístico. Y con gusto, Itzel, eso se los podemos compartir, justo de hecho dentro de nuestra diferente oferta que tenemos de manera totalmente gratuita a la comunidad interesada en el ámbito de la estadística, el análisis de datos y por supuesto la bioestadística. Frecuentemente lanzamos estas comunidades en WhatsApp, en donde, insisto, les damos estos webinars, les regalamos contenido de valor, justo porque una de las cosas más importantes para nosotros pues es mostrar la estructura de la clase, que puedan verla, ¿no? Entonces, si gusta usted, le podemos compartir los videos de esas clases para que los pueda ver, e incluso si está interesada la podemos agregar a la comunidad de bioestadística, en donde pues puede estar viendo sus contenidos. Independientemente de su decisión al respecto del diplomado, son 3 contenidos que seguramente le pueden ayudar mucho en su ejercicio profesional. Con gusto los compartimos al final de la sesión. Nada más me confirma ahí el dato de su nombre para que los asesores educativos le puedan hacer llegar vía WhatsApp o como se han ido comunicando con ustedes, para que pueda tener esa parte, ¿vale? Bueno, continuando entonces con lo que les comentaba, es muy importante que cuando tomamos un diplomado nos cercioremos que se cuenta con la validez curricular. Muchas veces no se tiene una buena conciencia sobre esto, pero es fundamental porque, insisto, el tener validez curricular significa que hay una autoridad educativa que sirve de árbitro. Por supuesto, la validez no es lo único que nos debe de preocupar, sino los contenidos, los profesores, el sistema educativo que tiene la escuela a la que estamos contratando, pero siempre el tener el aval de una autoridad que se encarga de verificar que todo lo que está reportado sea, por supuesto, real y por supuesto tenga, insisto, un eco directo sobre las competencias que se requieren desarrollar en estos ámbitos para tener una mejor empleabilidad. Eso es fundamental y nosotros como institución, así como cada uno de nuestros diplomados, cuenta con ello.
Ya en lo particular, en nuestro diplomado de bioestadística, nosotros tenemos un objetivo aquí importante, que es el primero, trabajar la parte fundamental, los requisitos les llamaríamos teóricos fundamentales o pilares fundacionales de la estadística. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta porque, lo hemos dicho ya muchas veces en nuestras diferentes pláticas, los usuarios de la estadística tienen una característica en particular. Prácticamente 8, si no es que más, de cada 10 usuarios de la estadística, 8 reportado en las encuestas más recientes al respecto, muestran que no tienen una formación directa dentro de la estadística, es decir, no son licenciadas o licenciados ni en matemáticas, ni en estadística, o cuentan con alguna maestría o doctorado en estadística o en análisis de datos, sino que su formación estadística se ha prácticamente ubicado dentro de su ejercicio profesional primario, es decir, si estudié medicina, si estudié ingeniería, por ejemplo, ingeniería en biotecnología, o si estudié bioquímica, o si estudié nutrición, o enfermería, o psicología, vaya, biología, química, o cualquiera de las disciplinas que más allá de las biológicas o de las ciencias de la salud utilizan la estadística, en sus formaciones de pregrado o de posgrado tuvieron algunas materias sobre estadística, porque evidentemente todos la utilizan como una herramienta. Pero hay un problema. Cada profesional depende pues de la licenciatura y de la escuela e incluso del momento en la generación pues que le haya tocado estudiar. Evidentemente de eso depende la solidez de los conocimientos con los que cuenta en la actualidad. Y eso ha hecho, ya prácticamente los años de la experiencia nos lo han mostrado, el observar que incluso personas que ya tienen mucho tiempo dedicándose a la investigación científica, con grados, ya no solamente con pregrado, e incluso dentro del Sistema Nacional de Investigadores, han tomado nuestra formación en nuestros distintos diplomados justamente por esa razón. Es decir, han encontrado que a pesar de que son usuarios ya de tiempo de la estadística, no cuentan con las bases sólidas, la estructura teórica de la estadística que se necesita para que incluso podamos nosotros ya de manera más adelante, de manera autogestiva, seguir formándonos en el ámbito de la estadística. Y vaya, nosotros detectamos desde nuestras primeras clases algunos de esos huecos o dilemas o problemas en el sentido de su formación. Por ejemplo, el no entender claramente a qué hacemos referencia con el concepto de confiabilidad y el concepto de potencia estadística, que pues son los pilares fundacionales del contraste de hipótesis. A veces confundimos el hecho de creer que un resultado es confiable porque el resultado es verdadero. Y no, tanto la potencia como la confiabilidad estadística están basadas en que el resultado sea certero, sea verdadero, refleje la realidad de los datos y no el resultado del azar o de un error. Pero la confiabilidad es la certeza de que nosotros no estemos rechazando una hipótesis que en estadística se conoce como nula cuando esta hipótesis es verdadera, así como la potencia es tener la certeza, nuevamente, de que no estemos nosotros aceptando una hipótesis nula, falsa. Y no tiene nada que ver con que mi resultado al final sea confiable, tiene que ser confiable y potente, y debe haber un equilibrio. Y basado en ello, pues, están los conceptos de el nivel de error alfa y el nivel de error beta, que cuando nosotros lo tenemos que elegir, también ahí veo una gran cantidad de errores conceptuales, por ejemplo, en que a muchas personas siguen teniendo en mente que debemos elegir un nivel de error alfa, por ejemplo, de 0.05 si estamos en disciplinas sociales,
punto 01 si estamos en disciplinas biológicas o en ciencias de la salud, y punto 001 si estamos trabajando en disciplinas experimentales. Y eso es totalmente falso. El nivel de error que deseamos correr al realizar nuestros contrastes de hipótesis va en función de la consecuencia que puede tener el cometer cualquiera de dos errores en el contraste de las hipótesis, que es el famoso error 1 y el famoso error 2. Solamente por ponerles ese ejemplo, insisto, hay muchos más, o por ejemplo los del valor P, que tampoco lo comprenden a ciencia cierta, o cuáles son los criterios o las características en las que me debo enfocar para elegir de manera más sencilla el instrumento estadístico de acuerdo a mis objetivos y a mis datos. Por poner 3 ejemplos frecuentemente observados por nosotros como huecos conceptuales de los alumnos. Nuestro diplomado en bioestadística para toma de decisiones tiene como primer objetivo justamente resolver esa parte. Si bien es cierto, nuestro objetivo es analizar cada uno de los elementos que están en el temario, conocerlos, qué son, cómo se pueden observar en nuestros datos y cómo los vamos a utilizar para tomar decisiones. Si bien es cierto, ese es nuestro objetivo primario, acompañamos como un agregado de valor la herramienta de análisis evidentemente informático, es decir, todos y cada uno de los temas que vemos en el diplomado tienen como un plus un módulo en donde, si ustedes lo desean, pueden aprender a correr esos análisis en un programa estadístico. Es un agregado de valor porque no es el objetivo del diplomado, no es el objetivo para aprender a utilizar SPSS o R o Stata o Minitab, ya para ser expertos en el programa más que en la estadística. Tenemos una serie de diplomados orientados justamente a ello, pero la diferencia y la importancia de este diplomado está en que hacemos énfasis en aprender a, uno, elegir el instrumento correcto de acuerdo a mis objetivos de análisis. 2, saber cómo puedo medir y evaluar e interpretar si tengo o no cubiertos los requisitos que necesito para utilizar ese instrumento, llámese estadígrafo, parámetro, contraste de hipótesis o modelo estadístico. Y una vez que ya sé elegirlo, cómo interpreto los resultados que de su aplicación emanan. Porque eso es muy importante. La mayoría de los diplomados, cuando les damos un énfasis al software estadístico, nosotros, insisto, tenemos varios diplomados de ello en el instituto, pues obviamente nos enfocamos más de lleno en ello, descuidando un poco o dejando como secundario la parte de la profundidad que debemos tener en cada una de las herramientas estadísticas, porque lo que queremos es buscar más bien, yo ya conozco la herramienta estadística y lo que necesito ahora es la parte de el instrumento, en este caso de la herramienta o software, para correr ese análisis. Bueno, aquí tú decides, porque la clase evidentemente está basada en casos reales, con datos desde diferentes ámbitos, la biología, las ciencias agrónomas, de la farmacología, cualquier ámbito clínico, llámese medicina, nutrición, psicología, por supuesto cuestiones de epidemiología, desarrollo de ensayos, tanto estudios observacionales como estudios de intervención o ensayos clínicos aleatorizados, no aleatorizados. Vamos poniendo ejemplos de muchas áreas, todas evidentemente desde el ámbito de la bioestadística, para que aprendamos cómo elegir, qué requisitos debo cubrir, cómo interpretar. Pero si tú además tienes el interés de aprender a utilizar una herramienta, ya como un extra para cada módulo, tienes esa parte también en el diplomado. Es totalmente autogestiva, incluso es descargable. Todo eso es descargable, porque si tienes como objetivo primario esto, como debe ser en este caso, en este diplomado, de aprender la parte conceptual y práctica del instrumento más allá del software, puedes descargar todos los materiales y después
ya con calma, incluso habiendo terminado el diplomado, puedes de manera autogestiva aprender todo lo aquí visto, cómo lo ejecuto en un software estadístico como lo es SPSS. Entonces, es un agregado de valor. Pero, insisto, ¿a qué vamos a darle énfasis? Pues a estas unidades que vemos ahora. Desde los fundamentos de la bioestadística y entender cuáles son las aplicaciones que tiene la estadística en diferentes ámbitos, por señalar algunos, la investigación biomédica, farmacológica, clínica y epidemiológica, pero también la biología, también las ciencias agrónomas, también la nutrición, también la psicología, también la medicina en general, en la parte clínica, no solo en la parte de investigación, bioquímica, ciencias genómicas, por resaltar las disciplinas de las cuales han llegado estudiantes a nuestros diplomados en generaciones previas. Una vez que dejamos claros los vastos campos de aplicación de la bioestadística, vamos a irnos deteniendo en cada una de las herramientas, empezando primero por los métodos descriptivos. Y aquí quisiera rescatar, más allá de la parte que seguramente muchos de nuestros, de la audiencia que estará viendo esta sesión ahora en vivo y en la grabación, seguramente pensarán: oye, José Luis, mira, pues media, moda, mediana, desviación estándar, pues yo ya sé qué es eso, sé cómo se interpretan, vaya, es muy básico. Y claro, no pensaría algo distinto de alguien que ya tiene una formación base en una licenciatura o tal vez hasta en un posgrado. Sin embargo, hay ciertas cosas que tenemos que tener muy claras al respecto, más allá de esos estadígrafos, en este ámbito de la metodología de los métodos descriptivos en estadística. Por ejemplo, el manejo adecuado de los datos. La materia prima de la estadística son los datos. El origen de los datos es algo que nos debe preocupar a nosotros como usuarios de la estadística. Es decir, tú eres experto en ciencias genómicas, tú eres experta en biotecnología, tú eres experto en biología, tú eres experto en ciencias agrónomas. Genial, tú sabes cómo se trabajan tus diseños, cómo recolectas tus datos, toda esa parte no la vamos a discutir, pero una vez que has recabado los datos, los tienes que evidentemente depositar en una base y tienes que saber codificar esos datos. Desde qué tipo de datos estoy yo registrando, ¿son datos cualitativos o son datos cuantitativos? De ser cualitativos, su nivel de medición es categórico u ordinal, es decir, conforman categorías en las cuales el número no representa magnitud, sino simplemente una categoría, o si da cierta magnitud al entender que el número representa una jerarquía ascendente o descendente, porque dependiendo de ese tipo de variables se me van a abrir el menú de herramientas estadísticas. Por poner un ejemplo, si yo tengo datos categóricos u ordinales, ¿qué tipo de tabulación debo usar para reportar mis datos? Más allá de una tabla de frecuencias, sería preferible tener una tabla de contingencia, sobre todo si tienes dos variables o más, una tabla de datos cruzados para datos cualitativos nomi u ordinales, que va a ir acompañada con un cierto tipo de gráficos. No todos los gráficos se deben utilizar para datos cualitativos, ¿no? Hay gráficos específicos para datos cualitativos dependiendo de si mi objetivo es el comparar, si mi objetivo es el hablar de la composición de la muestra, si mi objetivo es establecer una relación o si mi objetivo es el de observar una distribución, que son los 4 objetivos claves para construir cualquier gráfica que existe en el mundo. Por supuesto, esos 4 objetivos hay para datos quali y para datos cuantitativos, por simplemente poner un ejemplo. Y ya ni de qué decir de las técnicas descriptivas. Absurdo sería una media de un dato ordinal o categórico porque no nos diría absolutamente nada. Así como una moda no es tan útil cuando tenemos variables cuantitativas y sobre todo si hay muchas modas, pierde importancia. Además de esto, por ejemplo, otro agregado importante de esta unidad es el tratamiento con los valores perdidos y con los valores atípicos. ¿Qué es un valor perdido? Por ejemplo, yo recabo en una encuesta información a una muestra de 500 unidades de análisis. Sin embargo, de las 20 preguntas de la encuesta, no obtuve los 500 resultados.
hay preguntas de las cuales solo tengo 420, 430. Los datos que faltan son valores perdidos y dependiendo su naturaleza hay maneras distintas de tratarlos. Desde algo que es muy lógico pero a veces no lo logran observar nuestros estudiantes, un valor perdido que realmente no lo es, por ejemplo, tengo 400 datos porque esa pregunta solo la debían responder quienes a una pregunta antes han respondido que sí, 100 respondieron que no, por lo tanto, de la siguiente pregunta solo se la apliqué a 400. Ahí no hay ningún valor perdido. Esa pregunta es solo para una muestra de 400, no de 500. Por lo tanto, no pasa nada que esa pregunta tenga 400 datos y el resto tenga 500, porque de eso se trata. La muestra para esa pregunta es menor. Pero si el dato lo he perdido, ahí pues sí hay que tratar esos datos de alguna forma, ya sea porque el individuo no quiso responder, no pudo responder, no entendió cómo responder o literalmente se perdió ese resultado en el manejo que hubo dentro, desde el momento en que se recabó hasta el momento en el que se capturó y se resguardó el dato. ¿Y qué podemos hacer con esos valores perdidos? Es justo una de las cosas que se trabajan en esta unidad. Evidentemente etiquetarlos, reconocerlos, pero hay diferentes estrategias para lidiar con ellas que trabajamos aquí. Y lo mismo con los famosos valores atípicos, sabiéndolos identificar y distinguir entre un simple valor atípico, un outlier, atípico pues, o un valor extremo, en donde ya estamos hablando de un valor que no solamente sale de el parámetro con el que se miden, tiene que ver con los rangos intercuartílicos, sino que además ya sobresale más allá a un nivel extremo que sabemos sí o sí va a afectar la resolución del análisis. Y lo mismo, ya los identifiqué, ¿qué puedo hacer con ellos? ¿Eliminarlos? Sí se puede, pero solo bajo ciertas condiciones. En algunas otras no se pueden eliminar, se tienen que reportar e incluso podemos dar dos análisis, unos con y otros sin, entendiendo que no se pueden eliminar, pero queremos medir qué tanto afectaron su presencia a el estudio. Pasando de esa unidad, nos vamos con las que siguen. Por ejemplo, la unidad 3 de distribuciones de probabilidad, en donde es fundamental para nosotros entender por qué cada instrumento de contraste de hipótesis o cada modelo estadístico parte del supuesto de un tipo de distribución. No es que en el diplomado queramos formar matemáticos o expertos en la parte de la estadística básica, sino realmente la aplicada. Pero el tener un buen dominio de la estadística aplicada, colegas, nos obliga a entender para qué nos sirven los modelos de distribución. Finalmente son un parámetro contra el cual vamos a contrastar nuestras variables para tomar decisiones y no se comportan todas las variables de la misma manera. Tampoco las variables se comportan de maneras o aleatorizadas totalmente, no. Los diferentes fenómenos de estudio y en particular en el área de la bioestadística suelen comportarse de maneras particulares que cuadran con ciertos modelos de distribución. Por ejemplo, una distribución binomial que cuadra perfectamente bien para describir los sexos de los seres humanos que nacen en la población. Hombre y mujer nacen en una cierta proporción y se mantienen estables, y esto evidentemente se parece a un modelo de distribución teórica llamado binomial. O la más famosa de todas las distribuciones para variables cuantitativas, la distribución normal, en donde podemos prácticamente encasillar un amplio mundo o a una amplia cantidad de variables de estudio dentro del ámbito de la biología, la biomedicina, la farmacología, etcétera, etcétera, como lo es la distribución normal. Entonces, en esa unidad nos enfocamos en distinguir cuáles son sus características, por qué es importante evaluar si las variables que yo estoy estudiando tienen una distribución que se ajusta a ese modelo en particular, porque si se ajusta a una distribución normal, eso me permite utilizar cierto tipo de herramientas, como las herramientas paramétricas. Si no se ajusta a esa distribución, es libre de esa distribución, pero se ajusta a una distribución binomial o multiforme o de Poisson, puedo entonces elegir otro tipo de herramientas conocidas como no paramétricas, por poner un ejemplo.
Unidad 4, probabilidad. Esta es muy interesante para la gente que se dedica al ámbito de las disciplinas que utilizan a la estadística afines a las ciencias biológicas y de la salud, porque trabajamos constantemente con modelos que queremos nos permitan medir la probabilidad de un evento futuro. Por ejemplo, en este caso las curvas ROC, que lo que trazan es un modelo de cómo se va a comportar la transgresión a lo largo del tiempo de una patología que puede tener como consecuencia la muerte. Determinar en qué momento es más probable que ocurra la fatalidad nos permite anticiparnos a la intervención que se puede tener con el paciente para evitar esa fatalidad, o si ya es inevitable ante un caso de una enfermedad incurable, progresiva y que llevará a la fatalidad, sí poder tener un dato estadístico sólido, pues para planear la estrategia paliativa con la persona y sus cuidadores. Por poner un ejemplo de aplicación de las curvas ROC. Llegamos a la unidad 5, otra de las unidades que más llama la atención de nuestros usuarios de este diplomado, porque una de las cosas que más les ocupan a nuestros estudiantes de las generaciones que ya hemos tenido es la definición de la muestra. Más allá del modelo o de la clasificación que yo utilice para el muestreo, que si es probabilístico o no probabilístico, que si es aleatorio, simple, sistemático, estratificado, polietápico o demás, porque esa parte normalmente la tienen más consolidada, porque ya la usan. Saben elegir cuándo usar un muestreo aleatorio sistemático, simple o estratificado o por conglomerados. Saben cómo técnicamente obtener las muestras, pero no saben cómo calcular el tamaño. Y en esta unidad vamos a tener énfasis en ello. Desde cómo calcular el tamaño para estudios observacionales, epidemiológicos o que buscamos tengan una representatividad con la población, porque queremos generalizar los resultados, en donde trabajamos con fórmulas de probabilidad cuando asumimos que tenemos muestras que vamos a obtener de poblaciones de 10,000 o más individuos. Podemos utilizar fórmulas sabiendo el tamaño real de la población o no sabiéndolo, pero presumiendo que es mayor a 10,000 individuos en el universo. Con esas fórmulas podemos calcular de qué tamaño tendría que ser la muestra mínima para hacer posible la generalización de los resultados, sobre todo en estudios, insisto, epidemiológicos u observacionales. Pero en los estudios más de tipo de intervención, experimentales, ensayos clínicos, aleatorizados, no aleatorizados, o donde se tiene una intervención o tratamiento, no tenemos siempre las posibilidades de aplicar nuestros estudios a 300, 380, 400 unidades de análisis. Vaya, a veces por cuestiones de tiempo y financieras, debemos aplicar nuestros tratamientos a una muestra de 40, 50, 60, 20 individuos para después con ello tomar la decisión de si la intervención tiene realmente un impacto positivo o no en esos participantes. Cuando trabajamos con ese tipo de diseños, la estimación del tamaño de la muestra se hace con base en el tamaño del efecto que busco, el poder estadístico que por default tiene que ser de al menos el 80% y la probabilidad de error o el nivel de confiabilidad que requiero de mis resultados. Y hay herramientas calculadoras como G-Power o por supuesto ya los softwares como SPSS, Minitab, que te permiten muy fácilmente con los parámetros calcular de qué tamaño tendría que ser tus grupos de comparación en un estudio como este que acabamos de mencionar. Y eso es algo en lo que vamos a hacer énfasis justamente en la unidad número 5. Llegamos a la unidad 6, que consideramos la mitad del diplomado, en donde de la mano de expertos, 2 expertos en el ámbito de la aplicación de la bioestadística, tenemos 2, a veces son 3, dependiendo la generación, los expertos que acá nos acompañan, porque nos es importante que ustedes vinculen el diseño del estudio con el análisis de datos. Prácticamente toda la investigación científica se basa en 3 pilares:
El primero, que es evidentemente el diseño, el segundo, que es la medición, y el tercero, que es el análisis. En el caso de este diplomado, pues evidentemente está concentrado en el análisis. Tenemos diplomados en el instituto sobre la medición, cómo medir las variables, pero es muy importante el primer eslabón de esa cadena, de esos pilares fundamentales, que es el del diseño, porque dependiendo del tipo de diseño que yo estoy construyendo en mi investigación, pues también estarán muy relacionadas las herramientas estadísticas que debo aprender. Y por eso aquí, de la mano de expertos que se dedican en los ensayos clínicos en sus diferentes etapas, así como estudios de tipo farmacológico, de bioequivalencia, expertos después en diseños, estudios observacionales y experimentales, ya salen del ámbito clínico o de los ensayos para pensar en estudios observacionales que pueden ser desde epidemiológicos, ambientales, agrónomos, por ejemplo, o experimentales en industria química, en industria de biotecnología, no solamente en el ámbito de los ensayos clínicos o tratamientos médicos. Para cerrar con el tercer experto en metaanálisis y revisiones sistemáticas, que hoy en día se enfocan la construcción de estos metaanálisis ya no en análisis cualitativos como en antaño, en donde simplemente un metaanálisis era un artículo donde citabas cuántos artículos están hablando hoy en día sobre una variable en particular o sobre un objeto de estudio. A hoy lo que se hace es hacer el análisis al respecto de los resultados cuantitativos o de los análisis ya publicados en el aspecto de la estadística, para observar dónde realmente ya hay mayores evidencias de que una cierta intervención esté teniendo efectos significativos. Esos tres expertos nos muestran cómo podemos ir aterrizando en estos diseños las diferentes técnicas para que nos vayamos hacia la segunda parte final ya del diplomado, que ya son las herramientas de inferencia, que seguramente también son las que más les han llamado la atención para decidir estar con nosotros en el diplomado, que van, ojo, aquí tenemos en nuestro sistema algo que literalmente sí resalta de muchos otros diplomados que hay en el mercado. La mayoría de las personas, cuando te quieren formar en estadística en la parte inferencial, utilizan las, digamos, clasificaciones de la estadística misma, es decir, aprende también herramientas paramétricas y aprende herramientas no paramétricas, o aprende estadística univariada o aprende estadística multivariada, o la última, aprende pruebas de contraste de hipótesis o aprende a construir modelos estadísticos. Si bien es cierto, es una clasificación importante, porque finalmente esa clasificación está dentro del análisis de la estadística, para la enseñanza de la estadística, pedagógica y didácticamente hablando, y sobre todo para la enseñanza de la estadística aplicada, no la estadística básica, sino la aplicada, como en este diplomado, lo más importante, más allá de si es paramétrica, no paramétrica, univariante, multivariante, prueba o modelo, es el objetivo que persigo al utilizar una herramienta estadística. Y por eso nuestras unidades de las 7 hasta la última unidad están versadas en este objetivo. En la unidad 7 vamos a destruir los últimos mitos que tengan. Esa unidad 7 la doy yo, por cierto. Somos un grupo de diferentes profesores en este diplomado, pero la 7 la doy yo. Es una unidad en donde buscamos que todas y todos tengan claridad total y absolutamente al 100% de qué es la inferencia estadística. ¿Para qué sirve esta rama de la estadística que tiene dos grandes bloques, la deductiva y la inductiva? La inductiva, que permite construir parámetros y estimadores, y la deductiva, que permite utilizar pruebas de contraste. ¿Para qué sirven estos estimadores? ¿Cuántos tipos de estimadores y parámetros tenemos? Los puntuales y por intervalos, cómo se calculan e interpretan. Pero después nos vamos a la base de la prueba de hipótesis. ¿Qué es realmente lo que estoy haciendo cuando rechazo o conservo una hipótesis estadística conocida como hipótesis nula? ¿Por qué se conoce como nula? ¿Y por qué no la debo confundir con la hipótesis de investigación? ¿Por qué en función de la hipótesis nula están mis hipótesis alternativas? Y cuando el investigador, pues evidentemente, está buscando una u otra de las confirmaciones, tanto para la nula o para la alterna.
así como los errores que puedo yo cometer. Esa es la unidad 7, es como el corazón del diplomado, porque a partir de ahí ya nos vamos en casos reales y prácticos a trabajar con cada una de las herramientas. Inferencia sobre una muestra, que son estas pruebas que te permiten comparar una muestra con su población para saber si está dentro o fuera de ese parámetro. Quiero comparar los niveles, por ejemplo, en el aspecto, por ejemplo, de los biólogos que estudian los biomas, los ecosistemas, podrían estar interesados en medir algunas variables ambientales de ciertos biomas en la Tierra y ver si en los últimos años han estado cambiando o se han estado saliendo del parámetro que ya se tenía calculado para esa zona geográfica y ese bioma en particular, en términos de la temperatura, la humedad o la tasa de lluvia, etcétera, etcétera. Para eso sirven este tipo de pruebas. Hay tanto para datos cuantitativos como para datos cualitativos. Las primeras son paramétricas, las otras no paramétricas. Y así vamos a ir recorriendo inferencias sobre muestras independientes. Cuando quiero comparar grupos, pueden ser 2 o más, de una o más variables independientes, para muestras relacionadas, para datos categóricos y finalmente las correlaciones y regresiones, que es donde ya entramos al ámbito de los modelos y en particular el análisis de supervivencia junto con sus modelos de regresión proporcionales de Cox, que permiten justo poder establecer modelos predictivos de cómo se va a ir comportando un fenómeno a lo largo del tiempo, sabiendo que al final tiene un desenlace en particular. Este es el temario de nuestro diplomado y lo acompañamos de un sistema en una plataforma de última generación. Ahora están viendo en pantalla nuestra aula virtual que forma parte de este sistema. Nuestro sistema tiene dos componentes principales. Nuestra plataforma, digamos, administrativo de control escolar, nuestra aplicación, incluso que puedes descargar en tu celular, puedes descargarla en una tablet o puedes verla directamente en internet, en una página web, que es una plataforma en donde tú, con un acceso único de usuario, tú puedes ingresar a ella para ver todo al respecto de tus calificaciones, tus exámenes, tus asistencias, tus pagos. Aquí podemos ver un usuario de ejemplo y es una plataforma que permite estar en comunicación constante con ustedes. Ustedes siempre están en comunicación con el docente o con cada uno de los docentes que estamos en el diplomado, con los coordinadores académicos que son nuestros jefes, por supuesto con su tutor, que ahorita les platico cuál es esta figura en el instituto, para que sin importar que la clase tenga una duración específica de 2 horas en una vez a la semana, toda la semana tú te sientas acompañado de tus profesores, de tus coordinadores en caso de que quieras reportar algo del profesor, así como de tus tutores que son tus ángeles de la guardia. Tema de pagos, de consulta de tus calificaciones, de tu asistencia, de tu avance, todo eso es a partir de esta plataforma que, insisto, puedes además tenerla contigo con nuestro sistema de Learning, Pocket Learning, que la llevas en tu celular a donde tú quieras. Desde ahí puedes consultar todo eso, pero también desde esa plataforma puedes acceder tanto a la sesión en vivo como al aula virtual, a la sesión en vivo en Zoom, como hoy mismo lo estamos viendo, o a tu aula virtual, que justamente te llevaría a esta plataforma, que es nuestra segunda plataforma, está dentro de, pues, que es nuestro salón de clase. Aquí está absolutamente todo: temarios, calendario, los manuales, los videos, absolutamente todo. Desde la misma presentación del diplomado y al respecto de todos los detalles que tienes que conocer del instituto y de tu experiencia de aprendizaje, que conozcas quiénes son tus tutores, quienes van a estar a contacto contigo por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico, por videollamada, para pues resolver cualquier tema desde lo administrativo, el acceso a plataforma o alguna cuestión que quieras comunicar sobre la clase que quieras que te resolviera. Todo eso
está dentro de esta misma plataforma, pero seguramente lo que más les debe llamar la atención, y quisiera mostrarles un ejemplo de nuestro sistema. Nuestros diplomados están siempre en carpetas con base en las semanas. Esto ayuda mucho a nuestros estudiantes a estar siempre muy ubicados sobre el momento en el que se deben de encontrar. No significa que tú no puedas ver materiales de semanas pasadas o incluso que no puedas ver algunos de las semanas por venir. Por supuesto que tú puedes ir viendo lo que tú quieras en el momento que tú quieras. Pero siempre con esta estructura te puedes tú orientar sabiendo que estoy en la semana 11, mi semana 11 corre de tal fecha a tal fecha y en esta semana vamos a estar trabajando estos temas. Adentro de cada carpeta tú encuentras siempre un escenario como este en donde vas a tener ya todos los contenidos. Por ejemplo, en este caso, los objetivos que persigue esta unidad, foros que se van trabajando en las clases, siempre en las clases en vivo para participar de manera interactiva, todo lo trabaja el profesor en vivo. Los manuales técnicos, todos ellos son descargables en PDF, ya los tienes para ti, en donde puedes ver la parte teórica, la parte práctica, la parte de interpretación de cada una de las herramientas que vamos a ir trabajando y lo que ya les decía yo, nuestro sistema de enseñanza, que es la joya de la corona. Porque con este sistema de enseñanza, primero, logramos el objetivo número 1. ¿Cuál es el objetivo número 1? Aprender, habíamos dicho, a elegir el instrumento correcto. Yo tengo en mente seguramente 20, 30, 40 pruebas de hipótesis y otros más de modelos estadísticos. Me siento perdido cuando tengo que elegir uno para la investigación en la que estoy participando o para mi proyecto de posgrado, o incluso soy docente en metodología y estadística y quiero formar a mis estudiantes, pero a veces me siento sobrepasado en esto. Nuestro sistema facilita, pensando siempre en el objetivo, en reducir las grandes cantidades de instrumentos en un número menor de instrumentos y en darnos una ruta crítica que al final va a tener como objetivo que solo podamos llegar a la prueba y hemos visto que se cumplen estos criterios en particular. Por poner un ejemplo, quiero yo comparar una muestra de participantes en una investigación en donde estamos viendo niveles de plomo en sangre. El contaminante es porque es una comunidad que vive cerca de una mina. Entonces hemos tomado muestras de sangre para medirles presencia de plomo y sabemos cuál es el parámetro aceptable para encontrar plomo en un individuo. Lo que nosotros queremos saber es si esta muestra está ya por arriba de ese límite aceptable, poniendo en riesgo su vida. ¿Cuál es el objetivo? Decidir al respecto de un parámetro, determinar si la muestra está dentro o no de un parámetro. Para eso tengo yo las herramientas que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Una vez teniendo ese objetivo, debo pensar, ¿qué hipótesis estoy estableciendo? Bueno, de entrada yo estoy estableciendo que el promedio de plomo en sangre no sobrepasará el parámetro promedio de la población. Por lo que vemos que dentro de estos 3 tipos de hipótesis, que además ya habremos explicado cuáles son sus diferencias en las unidades previas, y es de estimación, en este caso el objetivo, debo elegir cualquiera de estas 2 pruebas. ¿Qué requisitos tengo con respecto de las variables? Solo admite una, sí, el plomo en sangre, pero tiene que ser una variable escalar, es decir, una variable cuantitativa, e incluso en este caso continua. ¿La medición del plomo en sangre cubre este requisito? Por supuesto que lo cubre. Así que puedo continuar. ¿Cuántos grupos o muestras tengo? Ya lo hemos dicho, es para comparar una muestra con su población, solo tengo una. Lo único que tengo que saber yo ahora es si cubro el criterio de una muestra de más de 30 o de menos de 30 individuos, si conozco o no la desviación estándar poblacional. Si es así, puedo elegir esta o esta prueba. Y claro, como son paramétricas, ya para este momento habremos ya resuelto ese tema, no olvidaré que debo cumplir algunos criterios. En este caso, además de la variable escalar, que esa variable se distribuya de manera normal. Si es así, sin tema alguno, puedo elegir
ese instrumento. Como están viendo ahora perdón, dejé de compartir la pantalla, déjenme regresar aquí. Como están viendo en este elemento, la parte de nuestro sistema de la selección está acompañada de este tipo de diagramas para todas y cada una de las pruebas que están en el temario. Pero esto solo da la primera parte, colegas. Es decir, ya sabemos que debemos elegir una u otra prueba. ¿Por qué? Porque hemos cubierto el objetivo, el tipo de planteamiento de hipótesis, la o las variables, si son de prueba, si son de agrupación, si son independientes, dependientes, si son nominales, ordinales, escalares. En el caso de las nominales, si son poli o dicotómicas, cuántos grupos o muestras tenemos y algunas características en particular, además de los criterios paramétricos o no paramétricos. Todo esto ya para este momento, para la semana 11, ya sabemos perfectamente qué significa. Pero ahora va la segunda parte. Ok, como ya elegí el problema, pero ahora quiero saber cómo interpretarlo. Y para ello tenemos estos escenarios. Por ejemplo, me voy a ir al del lado izquierdo, en donde podemos ver ya solamente las dos pruebas paramétricas, en particular con un ejemplo. En este caso el primero es el de la TED Student, y que además viene acompañado de un ejemplo en un material didáctico que nosotros le llamamos guía, que es este que estamos viendo en pantalla, en donde con ejemplos que van, por ejemplo es de psicología, pero tenemos de psicología, de bioquímica, de genética, de ciencias agrónomas, de biotecnología, de ensayos clínicos, de medicina en todas sus diferentes áreas, farmacología y demás, en donde con un ejemplo real, con un caso real, podemos ir aprendiendo a identificar cómo es un objetivo de esta característica, cómo se plantean las hipótesis con esta característica, cómo puedo encontrar, cómo puedo observar cuál es la variable y si cumple o no con estos criterios, así como ya con el número de grupos y los criterios paramétricos. Si estoy interesado en correr el análisis como un plus, ya lo habíamos dicho, puedo además correr el análisis en un software como SPSS. Pero ahora sí, lo importante, ya aprendí a elegir la prueba, ya vi cómo es un caso real, cómo interpreto los resultados. ¿Qué resultados obtengo de esta prueba? Tanto en un software como si yo ya tengo los resultados literalmente reportados en un artículo. Y cómo puedo tomar la decisión de, con esos resultados estadísticos, en esta serie de pasos, primero interpretarlos. Para interpretarlos necesito encontrar el estadístico de prueba y su valor P asociado. Ya que lo encontré, debo leer el valor P a través del lema Neyman-Pearson, que es la piedra angular del contraste de hipótesis, que dice que si tu valor de probabilidad o significancia estadística es menor o igual al nivel de error alfa que has planteado tener en la investigación, rechazas la hipótesis nula. Si es mayor, la conservas. Y una vez que has interpretado esto, la conclusión es esa: aceptar, conservar o no conservar la hipótesis nula, en cuyo caso conservarías o tomarías la hipótesis alterna, para que finalmente puedas concluir sobre ese resultado. Este material, así como todos los que tenemos, insisto, son descargables. Y ya como el plus, si tú deseas totalmente de manera independiente, dices, me gustaría además aprender a correr este análisis en un programa, tienes todos los análisis del diplomado descargables en cápsulas en el programa SPSS, así como incluso una base de datos en donde el video, la base y la guía versan sobre el mismo caso, por si tú tienes el interés de correrlo, observes al final el mismo resultado. Todo esto, guía, diagrama, cápsula y base, es totalmente descargable, porque insisto, es un agregado.
No es nuestro objetivo que tú aprendas a resolver el análisis en ese programa. Nuestro objetivo es que en casos reales tú aprendas a elegir el instrumento correcto y aprendas a interpretar tus resultados. Y por eso acompañamos cada escenario de ejemplos reales. Por ejemplo, acá, disculpen por ser tan redundante con la palabra ejemplo, pero tenemos un caso de un planteamiento sobre la estimación de biomasa en la Tierra, que es un planteamiento evidentemente que tiene esta pregunta. Te podría asegurar con esta significación si la biomasa promedio es como máximo esta. Esta pregunta cubre el objetivo, por supuesto, de la estimación de parámetros. Vemos los datos, vemos por qué tendríamos que elegir una prueba en particular. Para poder elegirla, pues determinamos el objetivo, planteamos la hipótesis, determinamos la variable y sus características, así como los criterios para poder elegir una prueba en particular. Una vez que la hemos elegido y tenemos nuestros resultados, ¿qué podemos decir de estos resultados? Interpretándolos, concluyendo y decidiendo en favor de usar una prueba. Y lo mismo que podemos concluir de los resultados obtenidos ya por el análisis estadístico, la interpretación y su conclusión. Porque el objetivo que tenemos, insisto, en el diplomado es que ustedes aprendan a elegir la prueba, los requisitos que tienen que cubrir con sus datos e interpretarla. Y además, si así quieres, puedes aprender como un plus cómo hacer esto a través de un programa tan amigable como lo es el programa SPSS. Pero bueno, eso ya es algo que ustedes decidirán, porque implica ya más tiempo de estudio del que tenemos. Así que ya lo sabes, ya sabes de qué trata, ya sabes cuáles son los objetivos, ya has visto nuestro sistema de enseñanza, ya conoces nuestros agregados de valor. Insisto, tenemos el aval de la Secretaría de Educación Pública, por lo que al final de nuestro diplomado tú vas a obtener varias cosas. Vas a obtener tu constancia del diplomado, tu insignia digital en LinkedIn. Las insignias digitales son hoy en día muy importantes porque tú las puedes publicar en tu red profesional de LinkedIn. Son insignias digitales con código blockchain, que es tecnología de programación de alta seguridad, como con la que están hechas las criptomonedas, justamente para garantizar que sean inviolables e infalsificables. Estas insignias, cuando tú las pones en un perfil de LinkedIn, tienen los metadatos encriptados que permiten a la plataforma saber que en realidad pertenecen a la persona del perfil, que tomó un diplomado en una institución educativa registrada oficialmente para este fin, que lo acreditó, que obtuvo una calificación aprobatoria y que además de tener la constancia, pueden decir en su perfil que ha adquirido ya ciertas competencias. Esas insignias digitales más las constancias las vas recibiendo conforme acreditas las unidades. Y si al final has acreditado todas las unidades, el diplomado en lo completo, tienes acceso ya al diploma con validez oficial que nos otorga la SEP. ¿Vale? Por si esto fuera poco, es importante también recordar que a lo largo del diplomado, insisto, todas las clases serán videograbadas, las puedes ver todas las veces que sean necesarias. Tienes el acompañamiento de tus tutores y el acompañamiento de tus docentes, quienes a través de la aplicación, vía mensajería, prácticamente como si fuera WhatsApp, pero a través de nuestra aplicación escolar, tú puedes preguntarle al profesor en el día: oye, tengo esta duda. El profesor tiene en algún momento del día un espacio libre de su actividad profesional primordial, lee y te responde con mucho gusto durante esa semana a todas cada una de las dudas, para que no tengas que esperar a la siguiente clase. ¿Sale?
Todo eso forma parte de nuestra oferta académica en el IFPI, que en este diplomado pues está ya por arrancar. Vamos a iniciar prácticamente ya en semana y media, un poquito más de semana y media, con nuestro diplomado. Vamos a tener evidentemente una vez a la semana clases. Tenemos nosotros nuestras clases de 2 horas y se llevarán a cabo por las tardes de 7 a 9 de la noche, empezando el próximo martes 26 de noviembre. Tenemos un periodo vacacional de un par de semanas al final de diciembre, donde se interrumpen las sesiones síncronas, pero la plataforma sigue abierta. Tú puedes seguir haciendo tus evaluaciones, tus retos, para que si quieres aprovechar el tiempo, te sigas formando. Durante todo ese tiempo, los profesores sí tienen vacaciones, pero las y los tutores siguen atendiendo cualquier duda al respecto de plataforma. Regresamos en enero, nos reincorporamos a clases, los profesores se reincorporan a su actividad académica y todo continúa de manera normal. La manera de trabajo de nuestros diplomados son semanales. El punto de partida es la clase, por lo que es muy importante que la veas. Si no la puedes ver en vivo, no pasa nada, pero al otro día, el miércoles o el jueves, de preferencia, tendrías que ver el video de la clase, porque a partir de ahí sabes de qué se trató y además tienes ya el tiempo para hacer el reto. ¿Cómo se evalúan nuestros diplomados? La parte más importante de nuestros diplomados, que es el 60% de la calificación, son los retos. Es un reto semanal. Tenemos 16 semanas, hay 16 retos que tienes que cumplir. Son prácticos y tienen como finalidad el observar que has adquirido las competencias de la semana de ese diplomado. Ese reto, por supuesto, lo haces y recibes una retroalimentación del docente, e incluso muchas veces en la clase siguiente se revisa de manera breve la resolución de ese caso. El 30% de tu evaluación, después de ese 60%, es tu evaluación final. Tienes una serie de evaluaciones, no es cada unidad, son 3 evaluaciones a lo largo del diplomado que tienes que acreditar para mostrar que estás teniendo las competencias del diplomado, y el 10% restante es tu participación en la sesión en vivo o de manera asíncrona. ¿Cómo? Pues en vivo evidentemente entras, se registra tu asistencia y participas. De manera asíncrona se registra cuando has visto el video y has participado en la plataforma en lo que el profesor pide durante la clase, que queda grabado en el video. Eso integra el 100% de tu calificación, te califica unidad por unidad para ir avanzando a lo largo del diplomado. Es importante que pienses que además de tus 2 horas de clase, el reto te va a llevar aproximadamente otras 2 horas de clase a la semana, 2 horas y media, a veces 3 horas a la semana, más las 2 horas que quieras dedicar tú al estudio autogestivo. Si sumas tus 2 horas, más evidentemente tus 3 horas de trabajo del reto, más tus 2 horas más o menos de trabajo autogestivo, que salen más o menos 7 horas a la semana, por 16 semanas son 112 horas. Las otras 8 horas que quedan, pues son las horas de los exámenes que tienes que ir haciendo en plataforma y obviamente algunas otras actividades, porque finalmente el diplomado se acredita por 120 horas de trabajo. Es muy amigable. Son 2 horas a la semana para ver la clase, 2 a 3 horas para hacer el reto, más 2 horas de estudio autogestivo, pues prácticamente es 1 hora al día. Si lo prorrateas, es 1 hora al día. Muy cómodo, muy tranquilo, pero sí muy formal el compromiso que siempre buscamos en nuestros estudiantes. En el IFPI jamás habrá simulación. Si terminas tus actividades y las acreditas, recibes el diploma. De lo contrario, no lo podemos otorgar. Así que bueno, ya lo saben. Esperemos que esta plática informativa haya permitido resolver sus dudas principales. Si tienen alguna otra duda, es momento ahora, por supuesto, de preguntar, es momento de decirnos. Y quienes estén viendo esta grabación, por supuesto, en el video,
tengan la confianza de dirigirse a nuestros asesores educativos, que de hecho nos acompañan ahora mismo acá en la sesión, quienes, tanto Axel como Sebastián, van a resolver vía WhatsApp a cualquiera de sus dudas para formalizar su inscripción, porque recuerden, estamos pues prácticamente ya a pues, 2 semanas de iniciar con nuestro diplomado, y es importante porque como toda institución, los cupos son limitados y siempre fin de año es una época de mucha demanda. El próximo diplomado de bioestadística pues se aperturará hasta el año que entra y ya avanzado el año, por lo que es una oportunidad que ahora pueden aprovechar y no dejar pasar, ¿sale? Entonces, ya en términos de igual de los precios y de las becas, pueden aproximarse directamente con nuestros asesores educativos para que pues les hagan una buena propuesta. Recuerden que tenemos diferentes planes de pago. Hoy en día tenemos el plan de pago en una sola exhibición con un pago de 10,379 pesos en moneda nacional, y que lo pueden hacer a través de transferencia electrónica o a través de plataformas de pago como PayPal o Stripe del instituto. Para quienes nos escuchen o nos vean desde otra región del planeta, para que hagan más o menos la conversión, estamos hablando de $503 norteamericanos. Pero también tenemos el plan de pagos a mensualidades con una beca de pronta inscripción del 15%, que pues prácticamente les permitiría hacer un pago de inscripción para apartar su lugar por 999 pesos mexicanos, y ya las 4 mensualidades restantes a lo largo del diplomado de 2,619 pesos. Conversión a dólares para quienes nos visitan de otras regiones del planeta, la inscripción sería de $49 americanos y las mensualidades quedarían de $127. Pero vaya, ya para esas cuestiones o pormenores de inscripciones, dudas sobre el proceso, y que formalicen su inscripción para que prontamente puedan recibir sus accesos a la plataforma educativa, puedan llenar su ficha de inscripción, ya estar inscritos y registrados, y que pues disfruten de la experiencia del instituto. Les agradecemos mucho su participación, a quienes nos están siguiendo en redes, a quienes nos están viendo acá en vivo en Zoom, y a quienes nos verán en la semana en la grabación. Muchas gracias por su atención. Seguimos a sus órdenes en el instituto. A nombre de todos, les saluda y les se despide el maestro José Luis Flores, compadre, deseándoles una excelente semana y un evidentemente feliz inicio del diplomado, esperando contar con su preferencia. Cuídense mucho, muchas gracias por su atención. Vamos a dejar la plataforma abierta unos minutos por si tienen alguna duda, ya pueden hacérsela directamente a Axel o a Sebastián, que son nuestros asesores educativos. Cuídense mucho, espero verles pronto en el diplomado. Hasta luego, que estén muy bien.